Hola, mi nombre es Juan Camilo Castillo Rivera. Con mi grupo está formado de Alejandro Valencia Espinosa, Juan Diego Martínez Vega y Esteban Guzmán. Hoy vamos a hablar en este podcast sobre el desplazamiento forzado. ¿Qué es el desplazamiento forzado? El desplazamiento forzado ocurre cuando las personas se ven obligadas a dejar sus casas o lugares donde viven sin querer hacerlo. Esto puede pasar por guerras, violencia, desastres naturales o por otras situaciones que los ponen en peligro. No tienen otra opción más que irse para protegerse y estar a salvo. Otro país también es Yemen. La causa principal de esta es la guerra civil y crisis humanitaria. Esta tiene alrededor de 4 millones de personas. Etiopía, la causa principal son los conflictos étnicos y guerra civil. Esta hay alrededor de más de 1 millón de desplazados debido como ya he dicho antes, la guerra civil y conflictos étnicos. Otro país también es Somalia, la causa principal del conflicto armado, terrorismo y sequías. La guerra civil comenzó desde 1990. Esta ha tenido más millones de personas que se han desplazado. La mayoría de países tienen una relación que es el conflicto armado. Como acá en Colombia igual, con la guerrilla, que hacen que los indígenas o los campesinos también les toque que abandonar sus casas porque o los amenazan, no hay tiroteos, digámoslo, nadie es capaz de vivir en un ambiente así, les toca que desplazarse. Bueno, y yo voy a explicar una de las causas del desplazamiento forzado en todo el mundo. La mayoría de estas es por el conflicto y guerras que hay, violencia generalizada y persecución, crisis económicas y pobreza, desastres naturales y cambio climático, inestabilidad política y gobiernos represivos, desigualdades estructurales y conflictos territoriales, crisis humanitarias. Ahora le voy a hablar de uno de los países donde más se desplaza y cuál es su causa principal. Uno de los primeros es Siria. La causa principal es la guerra civil y conflictos armados. En Afganistán, otro país donde también hay mayoría de desplazamientos, casi 3.5 millones de personas se desplazan. Esta es causada por el conflicto armado, violencia y extremismo. En Venezuela, la causa principal, pues como todo el mundo lo sabe, es por la crisis económica y la política. Esto ha hecho que 7 millones de personas abandonen el país para países vecinos o lejanos. Otro también país, el otro país también es Ucrania. Ucrania, gracias, es por la invasión rusa y conflicto armado. Se puede decir que es como el desplazamiento actual, donde pues Rusia ataca a Ucrania, Ucrania ataca a Rusia y pues la gente, los civiles les toca que huir de sus casas, apartamentos, etcétera, por las bombas que tiran y eso. Y han habido alrededor de 6 millones de ucranianos que se han ido del país. Sudán del Sur, la causa principal es la guerra civil y violencia intercomunitaria. Han habido más de 2 millones de personas han tenido que abandonar Sudán del Sur por las guerras civiles y la violencia intercomunitaria, como ya lo he dicho antes. Otro país también es Myanmar. La causa principal es la persecución étnica y la represión política. Esta tiene alrededor de más de 700.000 personas huyendo hacia el país de Bangladesh. Y bueno, y el otro país es República Democrática del Congo. La causa principal de estas son los conflictos armados, violencia étnica y explotación de recursos. Esta ha tenido alrededor de 5.7 millones de personas que se han desplazado, ya sea para Kivu del Norte o Ituri. Otro país también es Yemen. La causa principal de esta es la guerra civil y crisis humanitaria. Esta tiene alrededor de 4 millones de personas. Etiopía, la causa principal son los conflictos étnicos y guerra civil. Esta hay alrededor de
más de 1 millón de desplazados debido a como ya he dicho antes, la guerra civil y conflictos étnicos. Otro país también es Somalia, la causa principal del conflicto armado, terrorismo y sequías. La guerra civil comenzó desde 1990, esta ha tenido más millones. Bueno, yo voy a hablar sobre los tipos de desplazamiento. Hay muchos, pero yo en sí te voy a contar dos. Sobre los solicitantes de asilo y los refugiados. Los solicitantes de asilo son individuos que han solicitado el reconocimiento como refugiados y están esperando una decisión sobre su estatus de protección en el país que han llegado. Bueno, los refugiados son personas que cruzan fronteras internacionales debido a la persecución, violencia o conflicto en su país de origen, buscando protección saliendo a otros países. Bueno, aquí le damos paso a nuestro compañero Juan Diego Martínez, que nos va a comentar las consecuencias del desplazamiento forzado. Bueno, Camilo, el desplazamiento forzado tiene graves consecuencias tanto para las personas que lo sufren como para las ciudades que los acogen. Para las personas desplazadas, la experiencia suele ser traumática, pierden sus hogares, pertenencias y a veces a familiares o amigos. Muchas veces tienen que comenzar de cero en lugares desconocidos, enfrentándose a la falta de empleo, acceso limitado a servicios de salud y educación, y la discriminación. Además, el impacto emocional es profundo, ya que la incertidumbre sobre el futuro puede generar estrés, ansiedad y depresión. En cuanto a las ciudades receptoras, el aumento rápido de la población puede sobrecargar los servicios públicos como el transporte, la atención médica y las escuelas. Esto provoca una mayor demanda de empleos y recursos, lo que puede generar tensiones sociales entre los desplazados y la población local. Las autoridades también enfrentan dificultades para integrar a estas personas de manera adecuada y garantizar que recibirán la ayuda necesaria sin afectar la calidad de la vida de los habitantes locales. En resumen, el desplazamiento forzado afecta profundamente tanto a los individuos que lo padecen como a las comunidades que lo reciben, creando retos sociales, económicos y emocionales. Bueno, ya para culminar este podcast, les voy a leer unas palabras sobre un testimonio de Yasmina Kadram. Este fue un hombre que sufrió un desplazamiento forzado y dice así: la guerra convirtió nuestros sueños en cenizas y en la búsqueda de refugio. Perdimos incluso hasta la esperanza de volver a casa. Bueno, con esto culminamos nuestro podcast. Muchas gracias por la atención y nos vemos en próximos.